Hola, muy buenas noches, estimado auditorio. Les damos la bienvenida una vez más a Punto Miedo. Donde ellos vienen. Esta noche con ustedes, Caín, Luzbel. Y su seguro servidor, Raciel. Las ánimas del terror. En esta ocasión, les traemos a todos ustedes el aterrador relato de uno de nuestros queridos suscriptores que decidió compartir esta vivencia con nosotros. precisamente, este relato lo hemos titulado Mis noches con la muerta, a la voz de nuestro amigo servidor Raciel. Esta historia tiene lugar a finales de la década de los 70, cuando yo todavía me encontraba estudiando en la Facultad de Medicina de la UNAM. Una de mis compañeras de grupo me solicitó ayuda a mí y a un conjunto de compañeros para realizar unos trabajos de limpieza sobre una casa que su familia había conseguido hace poco. Acepté y fuimos a su domicilio a realizar los mencionados trabajos. Al entrar al predio, pude notar que la estructura que tenía la casa era como de L, siendo al fondo la casa principal y a la mano derecha de la misma un edificio secundario que, según el dicho de mi compañera, iban a ser cuartos para rentar futuramente. Al centro de esos edificios se extendía un pequeño jardín y al final del mismo una jardinera de un tamaño moderado, aproximadamente unos 50 centímetros de alto por unos 80 de ancho y casi 1 metro de largo. Así las cosas, nos dividimos en grupos para empezar a hacer los trabajos de limpieza. El grupo que a mí me tocó fue el encargado de limpiar el patio y el jardín. Esa tarde transcurrió sin mucha novedad hasta el momento en el que me encontré frente a esa jardinera y, ayudado por las herramientas que me habían facilitado, comencé a limpiarla. No poca fue mi sorpresa cuando dentro de esa jardinera encontré lo que parecía ser una vértebra humana y detrás de ella otra más, una costilla, un fémur. Al cabo de aproximadamente 1 hora había logrado desenterrar el esqueleto casi completo de un ser humano. Casi completo porque hacía falta el cráneo, mismos que procedí a guardar en una caja de madera y enterrar a la sombra de uno de los manzanos que se encontraban en el jardín de esa propiedad. El resto de la tarde y de los siguientes días durante los trabajos de limpieza procedieron sin ninguna complicación. Pocos días después de haber terminado, incluso con la mudanza, mi compañera vino a mí y me comentó que estaba interesada en que yo ocupara uno de los cuartos que estaban dispuestos a rentar y que, si aceptaba, su familia estaba dispuesta a darme un precio preferencial por la ayuda que había prestado para su traslado y mudanza. Halagado por la cortesía, acepté y pocos días después me encontraba viviendo junto con mi compañera en la casa de su familia. Los días transcurrían con normalidad mientras me ocupaba de trabajar y de estudiar.
y por las noches las tareas y los repasos consumían gran parte de las madrugadas. Una noche en particular, poco después de haber terminado mi repaso, de haber cerrado mi libro y dejarlo en el buró, procedí a dormir. Ya me encontraba conciliando el sueño cuando pude sentir el peso de una persona recostándose en el mismo colchón que yo estaba ocupando. La desorientación no fue poca, pero mi primera idea fue pensar que a lo mejor era la mamá, un hermano o quizá mi compañera que había entrado a mi habitación sin hacer un solo ruido para poder platicar conmigo. Mientras yo me encontraba pensando estas cosas, logro sentir en la parte alta de mi espalda el peso de una persona recostándose sobre mí. Al mismo tiempo, siento en la parte trasera de la cabeza cómo se recarga esta cosa sobre mí. El miedo se empezó a apoderar de mí cuando sentí que la fisonomía de esta persona no correspondía ni a la de la mamá, ni a la de mi compañera, y mucho menos a la de sus hermanos, ya que con claridad podía sentir que era una mujer muy delgada la que se encontraba en ese momento en mi habitación. Consternado, juntando valor para poder voltear y ver qué era lo que estaba pasando, sentí de la misma manera en la que vino, con la misma sutileza, cómo empezó a retirarse de mí. Se alejaba poco a poco y el peso que antes había en mi colchón se desvanecía muy lentamente. Pude sentir cómo esta presencia abandonaba mi habitación sin hacer ningún ruido. Cabe mencionar que las puertas que tenía esta casa eran puertas muy pesadas, de lámina, que claramente hacían ruido al abrir y al cerrar, mismo ruido que yo no detecté esa noche. Confundido, contrariado y, la verdad, asustado, me levanté de mi cama y fui hasta la habitación de mi compañera en la casa principal para preguntar qué era eso que yo sentía en la cabeza y que tenía miedo de averiguar. Cuando abrió la puerta de su recámara y prendió la luz, después de explicarle la situación, ella colocó su mano en la parte trasera de mi cabeza y de sus dedos colgaban cabellos largos, rizados y rubios que parecían ser de una mujer. Lo sorprendente es que estos cabellos se encontraban carcomidos. Mi compañera también, por su formación médica, dedujo que estos cabellos pertenecían a una mujer, pero a una mujer que no se encontraba viva. Sin hacer más grande la situación, decidí hacer pasar esta noche como normal. Mi compañera, por otro lado, decidió guardar esos cabellos en un pequeño joyero de madera que le había regalado yo tiempo atrás. Y la noche transcurrió con normalidad. Pocos días después, también en la noche y justo después de haber terminado mi repaso de ese día, me dispuse a dormir. Y justo cuando estaba conciliando el sueño,
pude sentir nuevamente como una presencia se encontraba en mi habitación. No me dio mucho tiempo a pensar si lo que yo estaba sintiendo eran imaginaciones mías derivadas del cansancio o en verdad había alguien más en esa habitación, cuando sentí claramente el peso de una persona recargándose sobre el colchón, seguido de lo cual un brazo delicado rodeaba mi cintura, mientras un torso frágil y delgado se apoyaba en mi espalda y una cabeza se recostaba sobre la parte trasera de mi oreja. Es la segunda vez que sucede, pensé, y el valor se estaba haciendo cada vez más fuerte dentro de mí. No quería que esta situación continuara, y aunque el miedo era mucho, la necesidad de saber qué estaba pasando era aún más grande. Junté el valor necesario para voltear y ver a mi acompañante a los ojos, y en ese momento, tan sutil como llegó, retiró su brazo de mi cintura y se levantó lenta y sutilmente. Pude sentir cómo el peso de esta criatura se desvanecía de ese colchón con una suavidad casi indescriptible. Poco tiempo después, la presencia que yo sentía en mi habitación se desvaneció. Decidí, en lugar de molestar a mi compañera otra vez, simplemente conciliar el sueño. Al día siguiente por la mañana, cuando mi compañera fue a levantarme, hicimos un hallazgo sorprendente. En la almohada, en la misma almohada que yo había utilizado para dormir la noche anterior, por la mañana se encontraba una madeja de cabellos, del mismo tipo, color y clase de los que habían aparecido en mi cabeza solo 3 noches atrás. Los mismos cabellos rubios, rizados, largos y carcomidos, que ya estaban en el joyero de mi compañera. Ella me preguntó qué pasaba y simplemente atiné a relatar la experiencia de la misma forma que ustedes ya saben. Fue la segunda y la última vez que esta presencia pasó una noche conmigo. El padre de mi compañera y su madre también insisten en que fue un gesto de gratitud de parte de esa mujer cuyo esqueleto habíamos encontrado en la propiedad y que no había tenido cristiana sepultura. No sé si creer o no creer, pero los hechos ahí están. Que tengan muy buena noche.